Muy buenas noches, estimados participantes. Les está saludando Evelyn Chancayauri, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar en la presente sesión webinar. Tengo conectado ahora mismo al ingeniero Julián Giraldo, justamente quien es docente titular de nuestro programa de especialización en control estadístico de procesos, que es además el docente que se va a encargar de la exposición el día de hoy, que tiene por tema la correlación de variables y modelos de regresión estadístico para la predicción de procesos. Asimismo, en este caso, vamos a tener un desarrollo. Justamente el índice, vamos a iniciar con la presentación de la empresa, quién es Ingenium Escuela de Formación Profesional, qué capacitaciones estamos brindando, cuáles son nuestros objetivos como empresa, cuáles son los beneficios que le estamos ofreciendo y por qué ustedes deberían de capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les comentaré un poco sobre nuestro docente a cargo. Enseguida voy a darle el pase al ingeniero Julián Giraldo para que él pueda desarrollar el contenido que tiene preparado para ustedes el día de hoy. Al término de la exposición vamos a estar pasando a la sesión de preguntas y respuestas en la que me gustaría animarlos para que saquen ustedes el mayor provecho y puedan absolver todas sus dudas y a la vez también llevar todo lo aprendido a la práctica, ya sea en sus empresas o industrias donde se encuentren laborando. Finalmente, les voy a explicar acerca del certificado que les estamos ofreciendo por participar de esta sesión webinar. Los certificados son enviados a los correos con los que se han registrado en un plazo de 10 días hábiles para que ustedes se puedan registrar correctamente sus datos y acceder al certificado. Se les estará enviando un link de registro por medio del chat. Bien, para iniciar también me gustaría en este caso presentarles lo que es un video para que ustedes puedan conocer quiénes somos nosotros. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Bien, como les estaba comentando, quien es nuestro docente a cargo es el ingeniero Julián Giraldo y les voy a explicar un poco acerca de la experiencia laboral que él está teniendo. En este caso, el ingeniero, Julián Giraldo es ingeniero industrial con maestrías en ingeniería industrial por la Universidad Santiago de Cali, certificado como Black Belt Lean Six Sigma y como auditor interno HCUQ en la norma ISO 9001, en la ISO 14001, también en la OSAC 18001 y la ISO 31000. La experiencia que él tiene es mayor a 11 años como consultor e implementador de herramientas matemáticas y metodológicas como Lean, Kaizen, Six Sigma, 5S, Kanban, TPM, SMED y Design Thinking de la empresa líderes de Colombia en los sectores de manufactura, alimentos y construcción, consiguiendo un incremento del 35% en los niveles de productividad promedio, así como lo que es el ahorro de más de 2 millones de dólares. ¿Ya? Y también cuenta con un diplomado en cadena de productiva en abastecimiento y logística y una especialización en gerencia de operaciones por la Universidad Santiago de Cali. Obtuvo también un reconocimiento en Six Sigma Excellent Award, en los Gold Award, en este caso en Global Registry. Y actualmente es coordinador de Lean en Jaramillo, en Mora, en Colombia. También se desempeña como docente de posgrados y cursos de extensión en las universidades autónomas del Valle y Nacional.
e instituciones también de Colombia. En este caso, también alumnos, me gustaría invitarlos a que ustedes puedan participar con sus preguntas. A la mano derecha les está dejando, allí hay un icono de chat donde ustedes pueden formular justamente sus preguntas. Y también me gustaría compartirles lo que es el brochure del programa junto con la oferta para que ustedes puedan comunicarse a los números y también puedan acceder a algún tipo de descuentos para todos los que están participando de esta sesión webinar. Bien, en este caso le dejo el pase al ingeniero. Ingeniero, ¿me escucha usted? Perfecto y claro. Perfecto, ingeniero. Entonces puede usted ya compartir en este caso su presentación y puede iniciar. Muy buenas noches con todos. Claro, claro que sí. Muy buenas noches. Listo, ahí ya estamos viendo. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Primero felicitarlos a ustedes por sacar un espacio para poder capacitarse, para poder conocer un poco más sobre este magnífico mundo llamado estadística, por permitirse ampliar los conocimientos que los van a llevar a un siguiente nivel, tanto personal y profesional y laboralmente, para poder aplicar y poder sacar el mayor provecho a los datos y a los números que tenemos nosotros. Hoy tengo el gusto y el placer de estar compartiendo con ustedes un tema bastante importante, que es la correlación de variables y los modelos de regresión estadística para poder generar predicciones en los procesos. O sea, inclusive para crear modelos de predicción con el fin de poder entender cómo va a ser el comportamiento de mis datos o de mi proceso o de mis variables a partir de unas características definidas. Entonces, arranquemos. Arranquemos con lo primero. Para nosotros empezar a hablar de correlación, de correlaciones de variables, debemos de hablar de esto, de los diagramas de dispersión. Los diagramas, los diagramas de dispersión son gráficos matemáticos, son diagramas matemáticos que se basan en coordenadas cartesianas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrar esas diferencias o esas relaciones que tienen una variable con respecto a la otra. O sea, poder entender cómo reacciona una variable cuando yo modifico una condición. Entonces, ahí empezar a entender esa relación y por eso es vital este diagrama de dispersión. Eso es lo que estudia, principalmente las relaciones entre variables. Y hay que tener en cuenta algo. Siempre que nosotros hagamos un diagrama de dispersión o hagamos un levantamiento del diagrama de dispersión, debemos de tener en cuenta algo. Primero, que los datos sean pares. ¿Cómo así que sean pares? O sea, que los levantemos a la misma vez. Que nosotros generemos el levantamiento de los datos al mismo tiempo. Eso es lo que lo que debemos de comenzar a visualizar nosotros en este enfoque. Segundo, que debemos de analizar son el comportamiento o la forma que toma la nube de puntos. O sea, esos puntos que nosotros vamos a tener ploteados en el proceso y esos puntos que vamos a comenzar a visualizar y a entenderlo como un factor primordial, es lo que nos va a mostrar el tipo de reacción que va a tener una variable cuando se modifica la otra. ¿Cómo va a ser el nivel de respuesta de una variable con respecto a la otra? Y eso es lo que vemos nosotros en esa relación. Cómo infieren a partir de un cambio. Y podemos tener dos tipos de relaciones. Una positiva, que ¿qué es la positiva? Lo que me indica es que cuando una variable aumenta, la otra variable también va a aumentar o va a generar una tendencia al aumento. Eso es lo que empezamos a mirar nosotros en una relación positiva. Y la otra es que aparezca una relación negativa.
Y esa relación negativa lo que me indica es que a medida que yo aumento una variable, la otra va a decrecer. Por ejemplo, un ejemplo de relación positiva. Eh, Coloquemos un ejemplo sencillo. A mayor temperatura en una ciudad, temperatura ambiente en una ciudad, va a ser mayor la venta de helados vendidos o refrescos vendidos. Eso es una relación positiva, o sea que entre más alta sea la temperatura, más refrescos se van a vender. Una relación negativa es lo contrario. Por ejemplo, a mayor temperatura que exista en una ciudad, que de temperatura ambiente, menor va a ser el número de sacos que vendamos. Buzos, camisetas, abrigos para el frío. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la relación negativa. A medida que aumente la temperatura, menor abrigo para el frío vamos a vender. Ese es el tipo de comportamiento y el tipo de relación que se puede presentar. ¿Para qué los utilizamos? Porque esto es importante también tenerlo claro. ¿Para qué utilizamos nosotros estos diagramas? Primero, a lo que hemos venido hablando, mostrar las relaciones. Mostrar cuál es esa relación que se tiene dentro de cada elemento, dentro de cada parámetro. Y poder generar esa confirmación de enfoques parametrizados y asimismo poder visualizar lo que necesitamos. Y nosotros podemos utilizar el diagrama de dispersión a partir de estas relaciones para poder, primero, determinar dos factores o causas relacionadas con la calidad. O sea, si una causa me está generando un problema de calidad. O puedo utilizarlo para determinar dos problemas de calidad. O sea que cuando aparece un problema aparece el otro, cuando aparece uno aparece el otro. Para poder relacionar un problema con una causa. También lo podemos utilizar para ese enfoque. ¿Cómo se hace o cómo se construye un diagrama de dispersión? Un diagrama de dispersión, primero, lo que debemos de hacer es recolectar los datos pareados. ¿Cómo así pareados? O sea, en pares. Hay un número mínimo necesario para que nosotros podamos empezar a comprender y entender la relación. Y son 30 pares de datos. 30 pares de datos que vamos nosotros a generar como medición mínima. Ingeniero Julián, profe Julián, yo quiero generar más datos, puedes hacerlo. Como mínimo, 30. Si no hay 30, posiblemente esa relación no sea lo suficientemente clara. Segundo paso, hay que rotular cuál es el eje X y el eje Y. El eje X siempre va a ser la variable independiente. ¿Cómo así la variable independiente? Sí, o sea que esa variable que no responde al comportamiento de la otra. El eje Y siempre va a ser la variable dependiente, o sea, esa variable que reacciona al cambio de la X. Y de allí vamos a encontrar los valores máximos y mínimos para poder escalar los ejes de ejecución y así empezar a evaluar las longitudes. Vamos a plotear los datos o representarlos en una tabla, donde en esa gráfica vamos a poder nosotros empezar a identificar esos comportamientos que se tienen o esas necesidades que se presentan. Es importante siempre graficar los datos y tratar de entender ese comportamiento, porque esa es la forma de examinar, de poder determinar, bueno, cómo es que se relacionan, cómo es que se genera el cambio, cómo es que empiezan a volverse claves para ese proceso. Y ahí ya podemos, una vez entendiendo esa relación que se presenta, ya podemos nosotros comenzar a también visualizar, bueno, qué es lo que está pasando con ese foco, qué es lo que está pasando con esa relación entre la causa y el efecto, o con una causa y otra causa, o con más de dos causas de la relación que se tiene. Por eso, un diagrama de dispersión relaciona esos tres tipos de condiciones mencionadas, causa versus efecto, causa con otra causa, o causas o dos o más causas. O sea, poder entender cómo es que funciona ese
ese proceso. Y a ese comportamiento que nosotros comenzamos a mirar, como lo vemos en este caso, esos dos grafiquitos que ustedes ven allí son los gráficos de dispersión. ¿Y qué es lo que vemos en este caso? Pues lo vemos algo muy particular. Este tiene una relación positiva y este gráfico tiene una relación negativa. ¿Por qué positiva? Porque a medida que aumenta una variable, la otra variable tiende a aumentar. O sea, reacciona de manera positiva a como respuesta hacia ese comportamiento. Negativa es porque una variable aumenta, en este caso la X aumenta y Y va a tender a disminuir. O sea que va a generar una reacción inversa. Y eso es lo que empezamos a ver, la correlación. ¿Qué tan correlacionados o qué tan dependiente es una variable con respecto a la otra en términos de su respuesta a su proceso? Y de esto, ustedes dirán, pues profe, yo ya sé que ahí hay una positiva o negativa, o yo sé que ahí está ocurriendo, generando estos comportamientos, pero bueno, usted habló algo y dijo, ¿qué tan fuertes? ¿Qué tan fuertes son? Para eso es que existe este señor, el coeficiente de correlación de Pearson. Y este coeficiente es una medida con la cual nosotros podemos generar esa medición, podemos generar ese comportamiento y podemos entender muy bien qué es lo que ocurre dentro de los procesos que se están generando. O sea, qué tan fuerte o qué tanto representa un valor con respecto al otro. Este coeficiente de correlación de Pearson es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Esa es la definición. Pero volvámoslo a una definición más castiza, como la decimos acá en Colombia, más entendible y digerible. El coeficiente de correlación de Pearson, por lo atrás acá, es un índice que se utiliza para mirar qué tanto es el grado de relación de una variable con la otra, siempre y cuando las dos sean cuantitativas. O sea, yo tengo esa relación entre esas variables, que es lo que comenzamos a ver nosotros y analizar dentro de estos procesos. O sea, mirar cuál es el grado, qué tanto responde una variable con respecto a la otra. Hay unas fórmulas para calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Primero arrancamos con la media marginal de X, media marginal de Y, siendo X la variable independiente, Y la variable dependiente. Encontramos la desviación típica marginal de X, la desviación típica marginal de Y, y en posterior encontramos la covarianza. La covarianza, con esta, es que vamos nosotros a generar ese foco o ese bloque o búsqueda que se tiene en cada parámetro. Y nos va a indicar la dirección de la relación. Y posterior a ello, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, que nos va a dar un número. Y ese número va a estar dado entre -1 y 1 positivo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el resultado que vamos a obtener nosotros en cada elemento? Primero, encontramos que cuando es -1, cuando el valor es -1, quiere decir de que existe una correlación negativa. Cuando está entre -1 y 0, quiere decir que existe una posible correlación negativa. ¿A qué nos referimos con posible? A que cuando una variable aumenta, la otra variable tiende a disminuir. No disminuye de manera directa, como en este caso. No disminuye de manera directa. Genera una tendencia a disminuir. Inclusive aquí lo vemos. Cuando X vale 0, Y vale tanto, pero cuando X vale 1, por ejemplo, Y sigue valiendo lo mismo. Pero también cuando vale 1, vale menos. Entonces, eso es lo que comenzamos a mirar, unas tendencias. Si está entre 0
Y 1 quiere decir de que existe una posible tendencia positiva, o sea que una aumenta y la otra tiende a aumentar, no de manera directa, como es el valor de 1. Que a medida que una aumenta, la otra responde de manera directa a ese aumento. Y si la correlación nos da igual a 0, pues quiere decir de que no existe ninguna correlación. O sea que no existe ningún comportamiento o ninguna dependencia de una variable con respecto a la otra. Eso es lo que empezamos a ver. Pero viene algo, y esto es la realidad. Esta es la teoría. Con eso es que encontramos nosotros en los, en los libros y demás. Pero viene una realidad que es muy clara. Y es que cuando calculemos nosotros el coeficiente de correlación de Pearson, muy rara vez nos va a dar que es igual a 1, que es igual a 0. Por lo general nos van a dar números entre -1 y 1. Pero muy pocas veces van a dar iguales a 1 o -1 o 0. Entonces ahí vamos a encontrar algo. Y para eso, miramos esto acá. -1 y 1 positivo. Este es 0. Tomamos un acto de fe que está equidistante y empezamos a mirar. Si el resultado está 0,85 y 0,85, si nosotros obtenemos un coeficiente de correlación de Pearson entre estos rangos de -1 a -0,85 y de 0,85 a 1, quiere decir de que existe una relación, una correlación fuerte. ¿A qué se refiere con fuerte? O sea que la variable responde de manera directa a la otra. Eso es lo que comenzamos a ver. Y eso es lo que empieza a mostrar este coeficiente. Tenemos el otro, que es -0,5 o 0,5. Si tenemos nosotros, vamos a cambiarle el colorcito, una correlación, un coeficiente de correlación de Pearson que nos dé entre -0,85 y -0,5 y 0,5 a 0,85, vamos a decir que tiene una correlación media. ¿Qué quiere decir media? Que la variable responde la variable dependiente responde ante la variable independiente, pero no de manera directa, sino que genera una tendencia que va a cambiar. O sea que va a generar un cambio y va a generar una respuesta, pero no va a ser directo. Eso es lo que nos indica. Posterior a ello, vamos a tener otro rango adicional, 0,3 y de 0,3 a 0,5. Entonces, aquí vamos a tener nosotros el coeficiente de correlación que caiga en estos valores, pues va a tener una correlación débil. ¿Y cómo así débil? ¿A qué se refiere con eso de débil? Se refiere a que una variable cambia y la otra cambia, pero es muy poco o poco significante ese cambio. O sea, ese cambio no es representativo. No sería representativo en el proceso. Y por último tenemos toda coeficiente de correlación que esté entre -0,3 y 0,3 se puede catalogar como que no existe relación. No existe una relación en el proceso.
sea que una variable no responde a la otra. Esos son los rangos con los cuales nosotros comenzamos a generar estos factores y entender un poco ese funcionamiento del coeficiente de correlación. Entonces, lo que siempre vamos a tratar de buscar es esto. Es que vamos a trabajar nosotros para variables relacionadas con correlaciones fuertes. O sea, que genere una dependencia directa. Ah, profe, pero es que yo no tengo correlaciones fuertes en mi proceso. Pues entonces estamos dos cosas. O la primera es que el proceso no genere una dependencia fuerte de una variable con respecto a la otra. O la otra es que queremos tratar de encontrar una dependencia como única fuente y esté mal enfocado el ejercicio. O sea, eso es lo que empezamos a determinar. Lo recomendable es que siempre trabajemos con estas correlaciones para poder determinar que existe una relación fuerte en los procesos. Ahora, ya sé que existen unas fuertes, pero yo quiero saber cuáles son las medias. Ah, pues trabajamos con las variables que se relacionen entre menos 0,85 y 0,5 o las 0,5 y 0,85, que son las medias. Entonces, ya teniendo aterrizado un poco ese concepto, que es la base para empezar a mirar los modelos de regresión, pues miramos. Tenemos nosotros una empresa que es de fabricación de jabón que plantea cambiar principalmente la composición de uno de sus productos. Busca generar ese cambio, esa composición. Y para eso él utiliza una nueva materia prima. Antes de empezar a tomar esa decisión, la empresa decide realizar un ensayo. O sea, viene y toma esa materia prima, una muestra, y la empieza a utilizar. Y empieza a registrar porcentaje de nueva materia prima con agregado y el número de no conformidades o productos no conformes que salen del proceso cuando yo agrego esa nueva materia prima. Entonces, para ese proceso se levantaron 30 datos y datos pareados. O sea que cuando yo agregué el 1% de mi materia prima, generó 10 unidades no conformes. Cuando yo agregué el 5%, generó una unidad no conforme. Cuando agregué el 0,5, pues generó 15 unidades no conformes. A eso es lo que nos referimos con datos pareados, o sea, datos pares que relacionen un dato con el otro. Entonces, para eso, podemos construir el diagrama de dispersión y ya lo vamos a construir en Excel rápidamente y encontramos esto. Encontramos nosotros este diagrama, entonces vamos a construirlo en Excel. Para eso, tenemos aquí los datos, ¿cierto? Tenemos acá los datos, nueva materia prima y datos no conformes. Entonces, para construir el diagrama de dispersión, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos los valores que necesitamos, vamos a ir a insertar en Excel diagramas de dispersión y aquí encontramos nuestro diagrama. Y ya empezamos a visualizar nosotros esta forma. ¿Listo? ¿Qué encontramos aquí? Nosotros aquí, ¿qué encontramos? Pues algo muy, muy clave y muy simple. Aquí hay una relación negativa. A medida que aumenta 1, la variable y tiende a disminuir. Ya sabemos que hay una negativa. ¿Sí? Y eso es lo que empezamos, lo que vamos a comenzar a visualizar. Pero, ¿qué nos hace falta? Entender algo. ¿Qué tan fuerte es esa relación? O sea, ya sé que cambia, ya sé que hay negativa, pero ¿qué tan fuerte es la relación que se está generando? Entonces, para eso, construimos o calculamos el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y cómo arrancamos? Arrancamos, pues, con las ecuaciones. Ya sabemos que el primero es el promedio de X, el segundo es el promedio de Y es necesario que encontremos las desviaciones típicas. Y para ello utilizamos nosotros el método de mínimos cuadrados para poder generar
las ecuaciones. Entonces, ¿cómo se genera? Primero multiplicando x por y, después multiplicando x por x, o sea, x al cuadrado, y después multiplicando y por y. Esto para cada una de las mediciones. Y es importante que encontremos las sumatorias. Con esas sumatorias, pues ya simplemente acá, al reemplazar la ecuación, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado, o sea, esta sumatoria, esa sumatoria, dividido el número de datos, o sea, dividido 30, menos la sumatoria, el promedio, la sumatoria, menos el promedio de la x. Y eso nos da 1,4, la desviación típica marginal de y nos da 4,4, y eso ya reemplazamos acá con la sumatoria de x por y, que es esta sumatoria, 247, dividido n menos la multiplicación de x por y. Entonces con eso encontramos nosotros el coeficiente de la covarianza. Cuando entendemos la covarianza, vemos que aquí aparece un signo negativo. ¿Eso qué nos indica? Que la correlación es negativa, que es lo que habíamos visto en el proceso. Es negativa, ya está confirmado. Ahora, ¿qué tan fuerte es? Pues ya reemplazamos y encontramos nosotros de que es, en este caso, fuerte, porque está en el rango de menos 1 a menos 0,85, obteniendo un resultado de 0,89. Entonces, ya con eso, nosotros entendemos y empezamos a visualizar esa forma y ese nivel de relevancia. O sea que, para interpretar el gráfico de diagrama de dispersión, o sea que la variable x afecta o interfiere en una proporción del 89,3% el resultado de y. Ese es el factor con el cual se empieza a trabajar y se empieza a obtener el resultado. Ese es el factor con el cual nosotros deberíamos de comenzar a visualizar ese nivel de relación. Entonces ya sabemos de qué. A medida de que nosotros aumentemos la materia prima, de más materia prima, pues vamos a obtener menos productos no conformes. Entonces podríamos decir, pues que aquí estoy aumentando un 5%, un 10%, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje que yo debo de colocar para, para, para poder obtener 0 unidades no conformes? Ya vamos a ver que para eso son precisamente los modelos predictivos. Entonces aquí vamos a retomar el slide, la presentación. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? En este caso, de que tenemos una correlación negativa a medida que aumentamos el porcentaje de la nueva materia prima, disminuye el número de productos no conformes. Y con estos resultados, pues la empresa puede tomar una decisión si agrega o no ese nuevo porcentaje, esa nueva materia prima, y en qué porcentaje quedaría todavía pendiente contestar, cuál sería el porcentaje ideal para que nosotros podamos generar esos cambios. Ahora, partiendo nosotros de eso, de que estamos evaluando una correlación, esa correlación se puede ajustar o se puede empezar a relacionar con la línea de ajuste. Y esa línea de ajuste se utiliza para hacer modelos predictivos, o sea, para nosotros poder observar ese comportamiento que viene y poder también nosotros visualizar aquellas relaciones o aquellos cambios o aquellos elementos que se buscan tener como resultado. ¿Y qué es lo que normalmente se utiliza? Un modelo de regresión lineal. ¿Para qué? Para que podamos
visualizar, entender y optimizar aquellos resultados. Por ejemplo, si hay un punto que está muy por encima, uno muy por debajo, se empieza a generar puntos atípicos y empezamos a tomar decisiones. Para ello, nosotros utilizamos la regresión lineal, que es uno de los modelos predictivos. Trabajar acorde a modelos de regresión lineal. Existen varios. Modelo exponencial, modelo logarítmico, polinómico, potencial, lineal, múltiple, simple o múltiple. Entonces empezamos a poder observar esa diferenciación dentro del proceso. El que vamos a mirar hoy es uno de los que más se utiliza en las organizaciones y es expresado de una forma simple, a partir de una regresión lineal como una técnica para poder calcular esa relación observada entre unos datos y poder a partir de esos datos crear una ecuación, que en este caso es de una línea, como la que estamos viendo acá, como esta, y que esa línea me represente los datos que yo tengo o los datos que vamos a utilizar. Entonces, eso es lo que nosotros comenzamos a trabajar. A partir es tomar el comportamiento de los datos y relacionarlos hasta encontrar una ecuación, que en este caso una línea recta. Y la ecuación debe responder al mejor ajuste posible, o sea que esa ecuación me debe representar la mayor cantidad de datos para poder nosotros darle un nivel de confiabilidad a el modelo predictivo. La ecuación de la línea es esta, A más B por X, donde A es lo que nosotros conocemos como el intercepto. El intercepto es el valor que se obtiene cuando el valor de la variable independiente es igual a 0. Es ahí vamos a obtener nosotros ese intercepto. O sea, cuando X vale 0 o está ausente, Y va a tener un valor. Ese va a ser. De ahí tenemos B. B es lo que conocemos como la pendiente de la recta o el nivel de inclinación, o en modelos de regresión se conoce como el factor de regresión. O sea, ¿cuál es el factor que está generando el cambio o el nivel de representación que tiene para cambiar X el resultado de la variable dependiente Y? ¿Qué tan fuerte es el factor de relación? ¿Qué tan fuerte es para que uno cambie al otro? Que eso es lo que comenzamos nosotros a ver y a visualizar en estas ecuaciones. Pues siempre vamos a hablar de un intercepto, o sea, cuando X vale 0, y de una pendiente o de un factor de regresión, que es el valor de B. ¿Cómo hacemos el procedimiento para obtener los datos A y B? Sí, porque son los que no conocemos. O sea, no conocemos la pendiente y no conocemos el intercepto. Para eso, pues vamos a calcular nosotros X al cuadrado, Y al cuadrado y X por Y. Y a eso vamos a obtener las sumatorias. Uy, ¿cómo así? Espérese, eso lo acabé de ver. Me suena familiar. Sí, lo acabamos de ver en el diagrama de dispersión. Y es la misma tablita para calcular el coeficiente de correlación. Siempre vamos a tener X al cuadrado, Y al cuadrado y Y por X por Y. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a generar dentro de esos factores que se tienen alineados en aquellos frentes o en aquellas respuestas que vamos a obtener? El paso 3, estimar el valor de la pendiente B por medio de la relación. O sea, cómo vamos a lograr nosotros esos cambios
qué tan fuerte va a ser, y para eso pues está la ecuación. Y para calcular el intercepto, pues de la misma forma, reemplazamos, reemplazamos nosotros los valores obtenidos y listo. Y ya encontramos nosotros el valor de la b y el valor de la x. Ahora con esos valores, pues ya simplemente los reemplazamos en la ecuación. Y es igual a más b por x. Y esa ecuación que acabamos de encontrar va a representar esta línea que estamos viendo acá. Y esa línea va a ser respuesta a, va a ser respuesta al comportamiento de los datos. O sea, va a mostrarnos, bueno, qué tantos datos me representan o qué tantos datos corresponden a esa ecuación. Pero, venga, pero yo todavía no sé. Yo sé que hay una línea que se está representando, pero yo cómo me doy cuenta cuál es el resultado, o yo cómo me doy cuenta cuál es el valor que estoy obteniendo, qué tanto me representa a mí esa gráfica, esa línea, a mis datos. Para eso se calcula una variable de control llamada R cuadrado. Y ese se calcula precisamente en este bloque. ¿Para qué? Para que nosotros evaluemos el nivel de confiabilidad o el nivel de qué tan representativo es esa ecuación con respecto a mis datos. ¿Y cómo es ese resultado de esa ecuación? Pues es muy sencillo. Partimos nosotros de que tenemos y, este y con el gorrito, es el resultado de la ecuación. O sea, ya teniendo la ecuación y es igual a más b por x, teniendo y nosotros obteniendo esa, esa, esa ecuación, reemplazamos el valor de x y vamos a obtener un valor de y. Obtenemos ese valor de y le vamos a restar el y promedio y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y la sumatoria de todos los datos vamos a ejecutar. Y lo mismo hacemos con la parte de abajo de la ecuación. Y, que es el valor real, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Entre más cercano esté y con respecto, el y de la ecuación con respecto al y real, pues más ajustado va a ser y más clave va a ser el R cuadrado. El R cuadrado nosotros vamos a obtener datos a diferencia del coeficiente de correlación entre 0 y 1. ¿Y cómo los interpretamos? Igual 0,5, 0,85. Modelos de regresión, cuando empezamos a evaluar dos variables mayores a 0,85, podemos empezar a decir, existe una relación, o sea, mis datos, esa ecuación está representando el 85% de mis datos hacia adelante. Una relación media, si está entre 0,5 y 0,85, y si el modelo de regresión da menor a 0,05, lo mejor, lo ideal, es que descartes el modelo de regresión, porque no genera una significancia importante al momento de generar los análisis. Eso es lo que comenzamos a ver. Entonces, vamos a Excel y construyamos un modelo de regresión con los mismos datos. Entonces, ya partimos nosotros de que tenemos el porcentaje de materia prima,
no conformes, x al cuadrado, y al cuadrado, x por x, y aquí ya hemos reemplazado. Aquí ya hemos sacado el y de la ecuación, entonces si lo ven acá, tenemos nosotros la ecuación. Pero antes de eso vamos a calcular la ecuación. Lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente. La pendiente, entonces, la sumatoria de x por y, pues aquí está, la sumatoria de x por y, menos todo la sumatoria de x menos por la sumatoria de y dividido 30. Esa resta superior nos da menos 100,71. La inferior, la sumatoria de x al cuadrado, aquí está, x al cuadrado, menos la sumatoria de x, si lo vemos acá, la sumatoria de x elevado al cuadrado, que es diferente a la sumatoria de x al cuadrado, dividido 30. Eso me da 63 y al generar esa división, total me da 2,71, menos 2,71. Perfecto, profe, y siempre es necesario que nosotros hagamos eso, hagamos toda esa ejecución. Pues no, Excel tiene unas ventajas. En este caso, pues tenemos una ecuación que se llama pendiente, donde debemos de colocar el valor conocido de y el valor conocido de x. Por eso, Excel nos pide cuáles son la relación dependiente e independiente que se tiene entre las variables. Entonces, siempre hacemos la construcción de la pendiente. Ya una vez con la pendiente, si ven acá, necesito el valor de b para calcular el intercepto, reemplazo y encuentro el intercepto. También existe una fórmula que se llama intersección punto eje del valor conocido de y, el valor conocido de x, y con eso calculamos nosotros la ecuación. Ahora, ya con esa ecuación hecha, que es esta que está aquí, esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Que nosotros empezamos a ver, y es igual a más b por x, el intercepto y el, el valor del factor, que tanto me resta. Entonces, ya con esa ecuación comienzo a agregar y a colocar en el resultado de la ecuación. Ya encontré el valor de y de la ecuación. Ahora sí, y, el corrito del resultado de la ecuación, menos el promedio elevado al cuadrado. Y genero la ecuación para todas las mediciones y hallo la sumatoria. Ya encontré la parte de arriba. Mismo proceso para el y real menos el promedio, hallo el cuadrado y encuentro la sumatoria. En este caso, nos está dando una relación de 0 con un r cuadrado de 0,79. 79, 0,8, redondeando, 79,8. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? De que existe una relación media. O sea que la ecuación que yo acabé de encontrar para mi modelo me está indicando que me va a representar la mitad de los datos, en este caso el 80%, pero va a estar dentro del rango medio. O sea que es el 80%, va a tener un 20% de mis datos que no se van a comportar de la forma o no van a responder a esa ecuación. Entonces, eso es lo que empezamos a mirar en el proceso. Ahora, yo lancé una pregunta cuando estamos viendo diagramas de dispersión. Profe, ¿y cuánto tengo que colocarle yo de porcentaje nuevo de materia prima nueva? ¿Qué porcentaje de materia prima nueva al proceso para obtener producto no conforme igual a cero? Pues en este caso es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, si le voy a agregar el 2%, lo que espero de mi proceso con este modelo de regresión, que es el 80%, el 79,8, es que se generen 7 unidades no conformes. Si yo le agrego 4, si yo le agrego 4,
Aquí, ¿qué pasó? 4. Me va a seguir y me va a generar 2. Si yo le agrego 5, me va a generar -1. O sea que, sí, ¿qué pasa si yo le agrego 10? Pues me va a generar -15, pero voy a desperdiciar materia prima nueva, porque ya con 5 yo ya estoy obteniendo un dato negativo. O sea, ya estoy esperando no tener unidades no conformes, entonces voy a agregar el 4.5%. Si le agrego el 4.5%, voy a obtener 0. O sea que el valor que yo voy a buscar agregarle de porcentaje de nueva materia prima va a ser del 4.5% y voy a lograr optimizar ese valor o ese desgaste o ese sobrecosto que me va a llevar esa nueva materia prima. O voy a lograr con 4.5 es suficiente para lograr un 0 de producto no conforme. Ojo, en este caso representándome un 80% de mis datos. O sea que de cada 10, 8 datos se van a comportar de la forma que me está mostrando la ecuación. Esa es el modelo de regresión. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer más fácil? ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? Porque es que yo esto lo veo como muy complejo. Pues es muy sencillo. Lo que realmente nos sirve a nosotros en la industria. Tenemos nosotros el diagrama de dispersión, que ya lo hicimos, ya lo construimos. Entonces ahora le vamos a dar clic derecho y le vamos a agregar línea de tendencia de datos. Entonces ustedes ven inmediatamente, Excel me generó una línea. ¿Sí la ven? Esta línea y me muestra esta ejecución. Esta línea corresponde a un comportamiento lineal. O sea, esta línea es el modelo de regresión simple, lineal simple, para mis datos. Y yo quiero ver la ecuación. Entonces voy a venir acá donde dice presentación de ecuación. Y yo quiero ver qué tan grande. La miremos aquí. Acá. Perfecto. Y si miramos, es la misma ecuación que nosotros acabamos de hallar. Menos 2,71, menos 2,71, 12,46, 47, 12,46. ¿Sí ven que es la misma? Entonces, ya con eso, yo encontré la ecuación. Simplemente 2 clics. Ahora, si ven abajo el valor R cuadrado del gráfico, 0,798. Y él ya me entrega qué tanto me está representando esa línea, esa ejecución. Eso es el modelo de regresión simple. Y es la forma en la cual nosotros podemos comenzar a gestionarlos o a ejecutarlos dentro de esos factores. Ahora, profe, es que a mí no me convence ese 80%. A mí me sirve que me represente el 90% o más de mis datos. O sea, que realmente sea una ecuación que se comporte a la ejecución. Excel tiene una ventaja, que simplemente un clic, él me va a cambiar las ecuaciones. Entonces, miren lo que acaba de ocurrir acá. Seleccioné exponencial, o sea, un modelo de regresión exponencial. Entonces, él inmediatamente me genera una curva que se acomoda a los datos, que responde a esta ecuación 18,121 por Euler elevado a la menos 0,612x. Y eso me dice, vea, el 96.9% de los datos se van a comportar acorde a lo que indica esa ecuación. O sea, casi el 100. Pero es que yo no quiero exponencial, yo quiero mirar logarítmica. La logarítmica, lo que cambia realmente entre un modelo de regresión y otro es la ecuación. Entonces, logarítmica, pues es menos 6,245 logaritmo de x más 10,12 y eso me representa un 95.8% de los datos. Polinómica, también lo entrega. Potencial, también me lo entrega. Entonces, a un solo clic podemos nosotros generar el cambio y seleccionar cuál es el mejor modelo que se ajusta a mi proceso o al comportamiento de los datos para así mismo poder tomar una decisión y así estar mucho más ajustado al resultado que estamos esperando. Eso es lo que comenzamos a ver nosotros dentro de los modelos de regresión como modelos predictivos para poder tomar esas decisiones.
para que nosotros podamos decir, venga, el resultado que yo estoy esperando, que mis datos se comporten, yo voy a agregarle tanto por ciento de nueva materia prima y con eso voy a obtener el resultado que estoy esperando. Eso es lo que empezamos a mirar. Entre más ajustado el R cuadrado, mucho mejor. Unos preguntarán, nos dirán, ¿el R cuadrado es la única medida que se utiliza para poder garantizar de que un modelo de regresión sea funcional con el proceso? La respuesta es no. Aquí hemos visto uno que se llama R cuadrado. Existe niveles de significancia estadística, valor P, Akaique, que son modelos, los STIP. El STIP como tal también es otra herramienta con la cual nosotros podemos complementar y poder ajustar mucho más el proceso del modelo predictivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan exacto necesitamos que sea el proceso, que sea el modelo predictivo para mi proceso? O nosotros podemos permitirnos una variación de un 1 a un 2%. Eso es lo que debemos de comenzar a mirar. Entre más nivel de precisión necesitemos, pues no va a ser lo mismo trabajar en una farmacéutica o en una empresa aeroespacial a una empresa metalmecánica o una empresa de construcción, porque el nivel de precisión que se necesita es mucho mayor. Entonces, por eso, lo que más se utiliza en la industria para poder tomar decisiones es el R cuadrado. Y por eso es lo que explicamos acá en este momento. Con esto, finalizamos nosotros la presentación del día de hoy y damos paso y apertura a la sesión de preguntas y ya vamos a mirarlas de las que están acá, las que han podido colocar o las que han podido generar en los procesos. Recuerden, pueden escribirles aquí en el chat que aparece o pueden escribirles acá donde aparece Q y A. ¿Listo? Entonces vamos a dar una espera para que ustedes puedan escribir sus consultas. Mientras tanto, vamos contestando la primera que aparece allí. ¿Por qué 30 datos? Ese es el valor mínimo. ¿Por qué? Porque la 30 datos para modelos de diagramas de dispersión y modelos de regresión es porque con los 30 datos es que se comienza a conseguir la distribución normal. Entonces siempre se van a necesitar 30 datos o más. ¿Listo? Esa es la razón del por qué 30 datos. ¿Cómo se interpretan los coeficientes del modelo? Los coeficientes del modelo, al hablar de los coeficientes, me imagino que preguntas por la pendiente y por el R cuadrado, que son los que acabamos de mirar acá. La pendiente lo que me indica es qué tanto afecta, cuál es el factor de afectación de la variable independiente a la dependiente. Entre más alto sea, más factor de afectación va a tener. Y el R cuadrado me representa es qué tanto el modelo representa a los datos, qué tanto se ajusta el modelo a los datos. Para responderle ahí a Katherine. Pedro, ¿en qué fuente nos basamos para poder definir que los marcadores o los niveles de aceptación se basa en fuerte y no fuerte? Existe una literatura que es principalmente bajo los parámetros estadísticos. El ponente es el señor Gutiérrez en su libro Lean Six Sigma para control de variabilidad y en control de calidad y Six Sigma, donde se relaciona que es dependiendo a
al nivel de aceptación, al nivel de respuesta que va a llegar a tener una variable con respecto a la otra. Un 85% representa un cambio importante en una variable para poder aumentar o poder disminuir esa, ese resultado y afectar directamente una variable. Por eso se habla de fuerte en ese momento. Media, entre 50 y el 85, que es una relación que corresponde a una representación del 50%. O sea que por cada punto que yo cambie una variable, la otra me va a cambiar medio punto, si fueran equidistantes. Y baja de ahí para abajo lo que no se va a generar el cambio. En esa es la bibliografía que se basa. Obviamente cambian dependiendo de tu industria y dependiendo dependiendo de la industria y el nivel de ajuste que necesites. Yo te estoy hablando para una industria general. Bueno, el coeficiente de correlación de Spearman, ¿en qué momento se usa? Se utiliza, recuerden, cuando nosotros vimos el coeficiente, cuando estaba mostrando el coeficiente de correlación de una condición, que las dos variables fueran cuantitativas, ¿sí? El coeficiente de correlación de Spearman se utiliza cuando hay una variable cuantitativa y cualitativa. Esa es la diferencia cuando se usa el de Spearman, cuando tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Listo? Tengo entendido, David, tengo entendido que existen dos coeficientes de correlación, ¿ya? ¿Qué caso utiliza cada uno? Correcto, contestada. Pedro, Richard, Quispe, otra pregunta, ¿por qué no se usa el de Spearman con la correlación de datos en vez de la de Pearson? Es una de las variables, Caterina dice, Spearman se utiliza cuando no hay normalidad. No necesariamente necesitas que los datos sean normales, ¿sí? Por eso estás hablando de 30 datos hacia arriba, para tratar de buscar la normalidad. Todos los datos van a tender a ser normales a partir de esa medición. Se utiliza específicamente la de Spearman cuando tenemos datos cuantitativos y cualitativos, que son los variables de diversificación, porque nunca vas a poder obtener a partir de una variable cuantitativa un comportamiento normal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? En datos normales, Pedro, para contestarte en datos normales se utiliza Pearson. En datos no normales cuantitativos, el tema no está, el punto decisorio no está en la normalidad. El punto decisorio entre Spearman y Pearson está en los datos cuantitativos, el tipo de dato cuantitativo y cualitativo. Esa es la diferencia. El de Spearman, por ser datos cuantitativos, o sea, datos resultantes de categorizaciones, no vas a lograr obtener una normalidad de los datos nunca. Es por eso. Por eso se habla de datos no normales para Spearman, pero con datos cuantitativos, siempre a medida que aumentes el volumen de medición, vas a llegar y te vas a acercar más a la normalidad. Listo, no hay más dudas, no hay más inquietudes, entonces damos el paso a
a Evelyn nuevamente para que nos hagamos el cierre del proceso. ¿Qué tal? Buenas noches, estimados participantes. En este caso, ya al culminar nuestra sesión de rondas de preguntas y al no tener más, en este caso, preguntas por parte de ustedes, culminamos con nuestro webinar el día de hoy. Recuerden que se les está dejando en el chat lo que es la oferta junto con el brochure y los números también para que ustedes se puedan comunicar y a todos los asistentes también puedan obtener lo que es algún tipo de descuentos o beneficios. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias, que tengan una buena noche.